Hola, ¿qué tal? Mi nombre es el Dr. Octavio Mesa. Bienvenidos al curso de ecuaciones diferenciales. A las ecuaciones diferenciales. En esta sección o en este capítulo, más que introducir a técnicas de solución de ecuaciones diferenciales o métodos específicos, nos enfocaremos un poco en la definición de qué es una ecuación diferencial y también qué es una ecuación diferencial, el grado y algunos conceptos interesantes que vamos a necesitar durante todo el curso. Entonces empezaremos definiendo qué es una ecuación diferencial. Las ecuaciones, voy a poner la definición. Las ecuaciones diferenciales surgen o sugieren la solución de algún tipo es la solución de una ecuación que tiene términos, es la solución de cualquier ecuación de cualquier ecuación que contenga derivadas. Bueno, aquí por ejemplo la primera derivada con respecto de y, la primera derivada de y con respecto a alguna variable, digamos la segunda, y así sucesivamente. Entonces tenemos ecuaciones que contienen derivadas. Por mencionar algún ejemplo que ustedes ya deben entender un poco más, por ejemplo, una ecuación algebraica. Voy a escribir alguna ecuación algebraica. Y bueno, voy a escribir cualquiera. 2x más 5x más 4 es igual a 0. Bueno, por ejemplo, en este tipo de ecuaciones es de interés encontrar la variable x, ¿no? Digamos, es la variable de interés en este tipo de ecuación algebraica donde quiero sacar este 0. Por mencionar algún ejemplo de una ecuación diferencial, aquí voy a poner ecuación diferencial, voy a poner diferencial, podría ser una ecuación de este tipo: más y, que este es igual a 0. Y aquí es de interés encontrar cuánto vale y, y esa y va a ser en función, digamos, de x. Aquí estoy utilizando una notación que esta y' en sí es la derivada. Bueno, en este caso sería la derivada de y con respecto de x, y la segunda derivada sería así, ¿no? En esta notación, digamos, abreviada. Vamos a definir algunos términos más. Aquí voy a poner aquí definición. Entonces, digamos, la definición 1 se denomina, vamos a poner aquí, se denomina ecuación diferencial aquí sería ED en sus siglas en español, ecuación diferencial a la ecuación la ecuación que contiene derivadas de una o varias variables, de una o sí, bueno, porque también nosotros podríamos derivar con respecto a t, a x, a z. Bueno, puedo tener diferentes variables de derivación.
Y entonces respecto, aquí vamos a poner respecto a una o más variables independientes. Dos variables independientes. Bueno, como saben, hay variables dependientes y independientes. Voy a mencionar algunos casos. Bueno, para ver para que quede un poco más claro esto. Vamos a ver la clasificación. Y ahorita explico, voy a dar más detalles sobre una variable dependiente o independiente. Vamos a ver la clasificación y conforme voy explicando, espero que quede más claro lo que es una variable dependiente e independiente. Entonces vamos a hablar sobre su clasificación. La clasificación, aquí me falta una clasificación del tipo. Aquí me equivoqué. El tipo. Aquí no lo voy a borrar. Y del tipo. Ok. Hay en general hay dos tipos de ecuaciones. Vamos a poner aquí el primer tipo es cuando tenemos una sola variable independiente. Entonces, una sola variable independiente. Y esta se denomina ecuación diferencial ordinaria, que es con la que vamos a estudiar en este curso. Ecuación diferencial ordinaria. Y bueno, la variable independiente es la variable a la cual yo voy a derivar. Por ejemplo, en la ecuación que escribí aquí arriba, por ejemplo, en la ecuación diferencial antes descrita, la variable independiente es la x y la dependiente es la y. Entonces solamente tengo una variable independiente y cae en la definición o la clasificación de ecuación ordinaria. Cuando tenemos dos o más variables independientes, voy a poner aquí dos o más variables independientes, se denomina ecuación diferencial parcial. O en sus siglas en español es EDP, ecuación diferencial parcial. Esas ecuaciones diferenciales parciales no abarcan este curso. Son bastante interesantes, pero bueno, primero tenemos que aprender a solucionar las ecuaciones diferenciales ordinarias. Para mencionar algunos ejemplos, vamos a poner el ejemplo 1. Ejemplo 1. En este ejemplo 1 vamos a voy a poner algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias. 5 exponente de x. Esta ecuación tiene solamente una variable independiente, que es la x. Entonces cae en el término de ecuación diferencial ordinaria. Voy a escribir otra ordinaria de x al cuadrado más d de y de x más 6y es igual a 0. También solamente derivo con respecto a una variable, es ordinaria. Entonces, otro caso, aquí otra vez es ordinaria porque estoy derivando solamente
con respecto de t. Si derivada con respecto a otra variable caería en parcial. Voy a escribir algunos ejemplos de parciales. Y bueno, aquí voy a poner las ecuaciones diferenciales parciales como ejemplo. En estas ecuaciones diferenciales parciales, que las voy a escribir aquí, voy a poner la derivada. Aquí se pone derivada parcial, la otra acuérdense que era una derivada total. Esta es la derivada parcial más si se fijan, aquí ya estoy integrando con respecto a dos variables independientes, que son la x y y. Otro ejemplo podría ser el siguiente: derivada parcial igual a menos 2 u de t. Aquí tengo tres variables independientes, sigue siendo una ecuación diferencial parcial. Y bueno, un último caso. Aquí tengo otra ecuación diferencial parcial, ¿no? Derivo con respecto de x y de y. Como ya vieron, bueno, aquí lo vuelvo a repetir, estoy utilizando la siguiente notación, o utilizaremos esta notación en cuestión de derivadas. Entonces esto es equivalente a esto. En el libro de texto y en el mismo curso, cuando dé clase, pues voy a utilizar, de repente voy a utilizar esta notación y de repente voy a utilizar esta, ¿no? Entonces, para que no se extrañen, aquí sería por ejemplo, la tercera. Ya es un poco complicado o no tan claro cuando estoy hablando ya, digamos, ya más de una cuarta derivada. Ya no se suele utilizar esta notación con comitas, ¿no? Ya sería muchas comitas. Entonces, típicamente ya se utiliza, si es una quinta, ya se utiliza este tipo de notación, no esta. Pero bueno. Entonces en el libro vamos a estar alternando entre estas definiciones. Aquí, bueno, voy a escribir otra vez para que quede claro. Aquí cuadrado más 16x igual a 0 para ver otra vez la notación. La variable a la que se deriva se llama variable dependiente. La variable, digamos, esta variable es la que voy a derivar. ¿Con respecto a qué? Digamos, yo voy a derivar con respecto a t. Esta se denomina variable independiente. Aquí será independiente. También en ocasiones hay otra segunda notación que la voy a escribir aquí, que se me estaba pasando. También hay libros que esta comita la ponen aquí arribita. Entonces la voy a poner por si algún día la usamos, pero obviamente se los voy a recordar otra vez. Entonces aquí sería con tres comitas. Digamos, la voy a escribir por si un día la ven y no sepan qué es. Ahora vamos a ver, existe otro tipo de clasificación. Ya vimos el tipo de clasificación por tipo, que son dos: ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales. Hay una segunda clasificación que es una clasificación por el orden. Voy a cambiar aquí de color. Entonces, clasificación por orden. Vamos a definirlo. ¿A qué me refiero con esto? Lo voy a ejemplificar con una ecuación diferencial. Vamos a escribirlo aquí. Esto así. D de t. El orden es muy fácil de saber. El orden es es el orden el máximo numerito de la ecuación diferencial. Por ejemplo, bueno, aquí lo voy a escribir. Voy a escribir un caso y ahorita lo explico. Este es una y.
5 igual a 4y más y. El orden, digamos, voy a decir por términos. El orden de este término sería 2, porque la máxima derivada de este término es 2. Este tiene un segundo orden. En esta que está acá, este término que está aquí, bueno, uno podría pensar que tiene un orden a la quinta. Sin embargo, no, la máxima derivada de este término es 1. Si yo veo que nomás derivo una vez y a la derivada la elevo a la quinta potencia. Entonces este es de primer orden. Y este último término corresponde a un orden 0. 0 ya que no tiene derivadas. Ahora que vimos la clasificación por orden, y por tipo, vamos a definir otro tipo de clasificación y es la clasificación por su linealidad. Pues aquí es clasificación por su linealidad. Ok, con respecto a esto, con respecto a la clasificación por su linealidad, se dice que una ecuación diferencial es lineal. Sí, voy a escribirlo aquí mejor. Una ecuación lineal tiene la forma. Va a tener la fórmula de AN X de N Y. Digamos, si yo de alguna manera puedo acomodar cualquier ecuación diferencial de esta forma, se dice que es una ecuación diferencial lineal ordinaria. ¿Sí? Ordinaria porque voy a derivar solamente con la variable x, por ejemplo. Entonces aquí se va a ir reduciendo la potencia de derivación. Entonces A1 de y, aquí es y, x, y aquí es este es a de x, perdón, luego sería más una a0y igual a una g de x. ¿Sí? Tengo una enésima potencia, se van reduciendo hasta ya no tener, digamos, cero orden en la derivación, y después una función que puede ser 0 o digamos una función en x. Vamos a escribir algunos ejemplos. Vamos a poner aquí ejemplo 2. Ejemplo 2. En este ejemplo puedo escribir alguna ecuación diferencial. Sería y menos x d de x más 4xy d de y. Esto es igual a 0. Tengo esta ecuación. Entonces yo la tengo que acomodar para que se parezca a esta ecuación, a esta definición de aquí arriba. Entonces, si se fijan, aquí viene un diferencial. Aquí ya viene derivado. Entonces lo que voy a hacer es dividir todo entre un diferencial de x para tenerlo de la siguiente manera. Entonces a este término, bueno, a esta ecuación la multiplico todo por un diferencial de x. Entonces tengo que es y menos x. Bueno, aquí esta se va a eliminar, digamos, se divide sobre el diferencial. Bueno, lo voy a escribir para tratar de ser más claro. Entonces todo lo divido sobre el diferencial de x. Entonces esto se me hace un 1. Entonces un 1 más 4xy de x, perdón, d de y, d de y, d de x, esto es igual a 0. Entonces voy a tratar, no sé si se pueda acomodar de alguna manera. Aquí ya no va a haber forma de acomodarlo porque esto, digamos, yo lo podría pasar dividiendo,
Pero este término que multiplica a esta derivada no aparece. Se fijan, no hay términos que multiplican a derivadas. Entonces esta ecuación se define como una ecuación de primer orden. Vamos, es primer orden. Es de primer orden porque solamente tiene una derivada. Si aquí no veo una segunda. También esta ecuación es una ecuación no lineal. Y bueno, es una ecuación ordinaria, nomás derivo con respecto de x. Vamos a ver otro caso. Vamos a poner aquí. Vamos a poner por aquí otro caso. Voy a escribir la siguiente ecuación diferencial. Es y', que es la tercera derivada de y. Puede ser con respecto a x y y, no se especifica todavía. 2y' más y es igual a 0. Si vemos, esta ecuación es una ecuación lineal porque no contiene, o sea, si se fijan, es exactamente esta fórmula. Sería donde n es igual a 3. Aquí en este caso an pues es una función de x, pero pudiera ser que an valiera 1. Si vemos, es exactamente esta ecuación, y bueno, aquí g es igual a 0. Entonces esta ecuación es una ecuación lineal y también es una ecuación de tercer orden. Otra cosa importante, hablando de los órdenes de las ecuaciones diferenciales, aquí vemos que esta ecuación tiene tres órdenes, ¿no? Este es un orden 3, este es un orden 1, este es un orden 0. Entonces, el orden de la ecuación diferencial va a ser el máximo orden. Entonces, si es 3, la ecuación diferencial va a ser de tercer orden. Vamos a escribir otro ejemplo. Voy a ponerlo aquí. Es x cúbica de y. Vamos a poner cúbica aquí. La tercera derivada de y con respecto de x. Más x de y de x menos 5y. Igual al exponente de x. Y bueno, esta es una ecuación otra vez lineal. ¿Sí? Es una ecuación lineal. Vamos a ponerlo aquí con rojo. Ecuación lineal. Y es una ecuación otra vez de tercer orden. Vamos a poner aquí. Es tercer orden. Vamos a hacer otro ejemplito más. Vamos a ponerlo por acá. Bueno, voy a escribir esto. 1 menos y más 2y es igual a e de x. Aquí vemos que y está multiplicando a una derivada de y. Esta ecuación es una ecuación no lineal por esta multiplicación de y con y'. Y es de primer orden. Porque derivó una vez. Un caso más. Vamos a poner otro caso más. Sería el siguiente. La doble derivada de y con respecto de x más el seno de y igual a 0. Entonces esta ecuación es una ecuación no lineal. ¿Por qué? Porque a la y se le está aplicando una función. O sea, a y yo no la puedo elevar al cuadrado, no le puedo sacar un seno, un inverso. Entonces, al tener esta función trigonométrica, va a convertir a esta ecuación, este diferencial, en una no lineal. Y es de segundo orden. Último ejemplo. Sería el siguiente. Voy a ponerlo aquí.
más y cuadrada igual a 0. Esta otra vez es un no lineal. ¿Por qué? Porque la y se le está elevando al cuadrado. A la y no le puedo aplicar funciones trigonométricas o algún tipo de función. A la x sí, a la y no. Entonces sería no lineal y esta es de cuarto orden. Vamos a definir otro concepto importante. Vamos a poner la definición. Vamos a poner definición. Y bueno, vamos a escribir voy a escribirla. Solución de una ecuación diferencial ordinaria. Voy a escribir la definición. Se denomina, vamos a poner, se denomina una solución de la ecuación en el intervalo a cualquier función. Es una función que depende de x, por ejemplo, es una función definida en el intervalo y. Entonces tenemos una función y esa función es válida en un cierto intervalo que le llame i mayúscula. Y que tiene, vamos a poner y que tiene al menos n derivadas continuas, donde n es el orden de la ecuación diferencial. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una solución phi, que es el resultado de una ecuación de quinto orden, esa ecuación phi debe ser derivable 5 veces por lo menos. Entonces, continuas. Voy a seguir escribiendo las cuales, las derivadas, cuando se sustituyen en una ecuación diferencial de enésimo orden, la reducen a una ecuación identidad. Lo vuelvo a leer. Se denomina una solución a la ecuación diferencial en el intervalo a cualquier función phi definida en el intervalo i y que tiene al menos n derivadas continuas, las cuales cuando se sustituyen, o sea, me refiero que si sustituye las derivadas de phi en ecuación diferencial, debe ser de enésimo orden, la reducen a una ecuación de identidad. Una ecuación de identidad es cuando llego, por ejemplo, que 0 es igual a 0, 1 es igual a 1, son ecuaciones identidad, o digamos A es igual a A, B es igual a B. Estas son ecuaciones de identidad. Entonces, cuando yo encuentro la solución que es una phi, y si es solución, a la hora de sustituirla voy a llegar a términos de este tipo, que son ecuaciones de identidad. Vamos a definir otra cosa. Digamos, lo malo de esta primer capítulo son las definiciones, ¿no? Entonces, pero es importante saber las definiciones, porque si no, al pasar el curso no vamos a saber, no vamos a estar hablando del mismo idioma. Entonces es importante saberlo. Entonces vamos a escribir qué es el intervalo de definición. Definición. Entonces vamos a poner aquí, escribo la definición, el intervalo
de definición. También se le llama intervalo de validez. Que es o dominio de la solución. Bueno, de la solución. Vamos a poner algunos casos, digamos, para que se acuerden. Hay varias notaciones. Voy a poner que hay un intervalo, varios intervalos de A a B. Lo importante que quiero que se fijen es en el paréntesis, ¿no? Hay otro tipo de paréntesis. Y vamos a poner otro más que voy a poner, por ejemplo, de A infinito. Hay que hacer memoria, ¿no? Por ejemplo, este paréntesis se utiliza, voy a poner un caso, voy a ponerlo así. Digamos, tengo esta función f de x. Esta función f de, voy a poner aquí una raíz. Esa función de x, para que sea real, si se fijan, no puede ser 0. ¿Sí? Se fijan que no puede ser 0, porque si es 0, x se indefine. Entonces el intervalo de validez de esta ecuación f sería el siguiente. No sería ese paréntesis, sería el otro. Sería así. Sería de 0 hasta infinito. Es que decir que no toca el 0. Bueno, voy a hacer otro caso donde sí lo tocaría. Voy a hacer una g de x es igual a la raíz de x. Por ejemplo, aquí si x sí pudiera valer 0. En este caso, si vale 0, o sea, como la ecuación sí permite que valga 0, se pone este paréntesis. Nos quiere decir que si es posible que tome ese valor de 0, sería este infinito. Aquí este paréntesis, el infinito nunca va a llevar este símbolo. Esto sería incorrecto, porque quería decir que tengo un número que llega a infinito. Infinito es una tendencia, no es un número tal cual. Entonces esto no se puede, pero cuando pongo este paréntesis de cuadrito es que la función sí puede tomar ese número específico, y si es este paréntesis, la función no puede tomar ese número. Entonces es importante que lo tomen un repaso si tienen dudas sobre este tipo de notación. La vamos a usar más adelante. Vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos aquí a hacer una hojita nueva y lo ponemos. Entonces, ejemplos. Vamos a poner aquí ejemplo. El ejemplo 3. Entonces vamos a poner, vamos a escribir aquí. Tengo la siguiente ecuación diferencial. Y lo que nos pide este ejemplo es que verifiquemos que esta es la solución. Entonces aquí x a la cuarta. Vamos a verificar que aquí tengo la ecuación diferencial. Bueno, la ecuación diferencial, bueno, sus siglas en inglés. Y aquí tengo la solución. Voy a verificar que esta solución, bueno, que esto corresponde a la solución de esta ecuación diferencial. Entonces lo que hay que hacer es sustituir esta ecuación aquí. Entonces lo primero, para sustituir, se fijan, debe estar derivada. Entonces la derivada de y con respecto de x puede ser calculada con esta ecuación. Si yo la derivo, entonces me queda, esto es igual a 16. La derivada de x a la cuarta, pues se baja obviamente el 4, x al cubo. Y bueno, lo puedo simplificar de esta manera. Aquí tengo lo que vale x al cubo. El siguiente, bueno, voy a sustituirlo ahora sí. Entonces tengo la derivada, esta parte sería 1 sobre 4x al cubo, que es igual a x, que multiplica al valor, a la raíz de la raíz cuadrada de y. Entonces sería aquí 1 sobre 16 x al cuadrado, y le saco la raíz, el 1 medio.
Si realizo la operación, aquí me queda la x, la dejo igual. La raíz de 16 es 4. La raíz de x a la cuarta es 2. Y si hago las operaciones me queda 1 sobre 4x al cubo. Que si se fijan, este término es igual a este y llegamos a una ecuación de identidad. Entonces se dice que esta ecuación diferencial es la solución, bueno, bien, esta solución es la solución de esta ecuación diferencial ordinaria. Vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a poner el ejemplo B. Tengo la siguiente ecuación diferencial. Aquí voy a poner así para separarlo. Bueno, es más, mejor voy a borrar todo. Entonces vamos a poner aquí el ejemplo 3b. Sería y' menos 2y' más y, que es igual a 0. Y es igual a x de x. Y vamos a comprobar que esta solución, o si esta solución corresponde a esta ecuación diferencial. Entonces empecemos. Yo debo encontrar primero encontrar la primera derivada. Entonces la primera derivada, que la voy a necesitar para sustituir y', que es, bueno, aquí sería x exponente de x, que sería, aquí la voy a escribir, sería el primero por la segunda derivada. Bueno, lo voy a hacer a pasos por si alguien se le olvidó cómo derivar un producto. Este es un producto. Entonces la ecuación sería así, sería x, la derivada de x con respecto de x, más la derivada de x con respecto de x de x. Y esto es x de x, la derivada del exponente es el mismo, más la derivada de x con respecto de x es 1, de x. Esta sería la primera derivada. Escribo ahora la segunda derivada. Sería derivar la ecuación anterior. Entonces tengo, si se fijan, esto que está aquí otra vez es y. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí lo voy a escribir nada más. No sé si ayude, pero esto es otra vez y. Si yo tengo que derivar otra vez esta ecuación, entonces tendría que sacar otra vez la derivada de y, que corresponde a esto. Aquí lo voy a escribir. Si alguien tiene dudas sobre cómo, digamos, derivar, les recomiendo que, bueno, me pueden decir que de una clase de derivación, o les recomiendo que también investiguen o se pongan al corriente con respecto de derivadas, porque bueno, aquí tanto vamos a necesitar derivar como integrar. Entonces todo el conocimiento previo de su clase pasada pues lo van a necesitar, y si no saben derivar o integrar, sí van a tener serios problemas en el curso. Entonces la segunda derivada es esto. El siguiente paso ya es sustituir en la ecuación diferencial, que es la ODE, Ordinal Differential Equation, que no sé, siempre, no sé, aquí está la ODE. Entonces sustituyo. La segunda derivada es x de x más 2x menos 2, que multiplica a la primera derivada, que es x, que esta es la primera, ¿verdad? X más x. Luego tengo que sumarle y, x, que esto es lo que vale y. Y esto, si es una solución, debería ser igual a 0. Vamos a desarrollar, bueno, aquí desarrollo x más 2 de x, 2x x menos 2x más x es igual a 0. Vamos a ver si algo se elimina con esto. Aquí tengo, si sumo este con este, me da un 2x, que en principio, bueno, aquí voy a cambiar de color.
que en principio este término con este término se anula con este y no, perdón, sería este término con este se hace 2 y se elimina este. Entonces estos se van y me quedaría este término con este término y se va. Y llego a una ecuación identidad que es un 0 igual que 0. Vamos a definir otro concepto. Puras definiciones aquí, pero bueno, sería curva solución. ¿Sí? Digamos, si se fijan la ecuación que hemos sustituido para ver si era solución o no, en sí yo la puedo graficar. Entonces vamos a definir aquí la gráfica de la solución. ¿Sí? Esta phi es la solución, es la ecuación algebraica que es solución de la ecuación diferencial. Entonces de una ecuación diferencial ordinaria se llama y hay dos tipos de solución. Vamos a poner, hay una solución explícita, tiene la siguiente forma. O sea, yo puedo despejar y x. Digamos, tengo, por ejemplo, tengo que y es igual a 2x más 3. Esta es una solución explícita. Explícitamente se dice cuánto vale y. Una implícita es cuando tengo una, o sea, digamos, están en una función mezclada, o sea, no está despejada y. Un caso, por ejemplo, sería 2x más y es igual a r cuadrado, por ejemplo. Bueno, aquí podría pasar, bueno, para que quede exactamente como esta, sería menos r al cuadrado es igual a 0. Pero bueno, una implícita es cuando en sí no tengo despejada y. O sea, digamos, de alguna manera yo puedo obtener y a partir de estas ecuaciones, pero no está despejada, y por así decirlo. Entonces hay dos tipos de solución: explícita o implícita. Vamos a hacer un ejemplo más. El ejemplo número 5, a ver si sigo bien el orden de los números, pero bueno, tengo que esta solución, que es una solución implícita, nos dice que es una solución, o en principio tenemos que demostrar si es solución de esta ecuación diferencial. Ok, yo ojalá que que sepan derivar implícitamente. Bueno, lo voy a derivar implícitamente, que también lo debieron haber visto en sus cursos. Es una forma muy fácil de derivar, que la voy a hacer así. Entonces, tengo que la derivada, voy a derivar implícitamente, perdón, entonces aquí lo borro. Entonces la derivada de y implícitamente sería, la derivada de x cuadrada es 2x, ¿verdad? Entonces aquí se pone de x, es una derivación implícita. Aquí ya derivé, saqué el diferencial de x. El siguiente paso es sacar el diferencial de y, que es la derivada de y cuadrada es 2y de dy, y la diferencial de 25 no tiene una variable, sería 0, es una constante. Entonces yo de aquí yo puedo, digamos, escribir, o digamos, voy a escribirla de la siguiente manera. Todo esto lo voy a multiplicar por 1 sobre d de x. Si hago esta operación me queda 2x
d de x entre d de x, porque estoy dividiendo sobre x, d de x, más 2y d de y d de x es igual a 0. Aquí también se divide sobre dx, pero no hay, es un 0, ¿verdad? Entonces sería 2x más 2y es igual a d de x. Perdón, me equivoqué, entonces vamos a borrarlo. Sería d de y d de x igual a 0. Digamos, si despejo d de y d de x es igual, esto está sumando, pasa restando, 2x, esto está multiplicando, sería 2y, se van los 2 y me queda x. Si se fijan, tengo la siguiente ecuación que voy a escribir acá. D de y d de x es igual a menos xy. Llegué a esta ecuación, que en sí es igual a la ecuación que se planteaba demostrar que era la solución. Entonces sí se puede decir que esta es una solución de esta ecuación diferencial. Vamos a plantear una ecuación más. Digamos, ¿qué les parece? Si se fijan, el 25 que está aquí en sí no afecta. Si se fijan, luego se fue a 0, ¿no? Este 25 no afecta en todo este desarrollo y voy a llegar a esta ecuación diferencial. Entonces yo podría escribir una solución general de este tipo de ecuaciones, que sería una x cuadrada más y cuadrada menos c es igual a 0. Esta ecuación diferencial en sí es una solución a la ecuación diferencial anterior. Entonces, cuando yo agrego una constante arbitraria, digamos aquí ya estoy diciendo que es 25 es a c. Cuando yo no especifico ese valor de esa constante, entonces la solución tiene una constante por ahí. Se llama que esta solución es una familia de soluciones. Es una familia de soluciones porque dependiendo del valor de C, es una solución particular. Esta solución particular viene definida por, que lo vamos a hacer un poco más adelante, con la condición inicial. Vamos a suponer otra ecuación diferencial, vamos a suponer una familia de soluciones y vamos a ver si es una solución de una ecuación diferencial en particular. Ok, entonces vamos a borrar esto y vamos a hacer el ejemplo 7. Espero seguir el número de ejemplos correcto, pero ese es ejemplo 7. Entonces tenemos y que es igual a c, hay una c, x menos x coseno de x. Aquí está esta c. Entonces esta vamos a decir que es una familia de soluciones. Es una familia, recuerdo, porque tiene una constante indefinida. Entonces esta es una familia de soluciones. Esta familia de soluciones debería ser solución de esta ecuación diferencial que estoy escribiendo. Seno de x. Entonces esta es la ecuación diferencial ordinaria y vamos a demostrar que es solución. Entonces lo primero que debemos hacer es derivar y. La derivada, entonces sería la derivada de cx es c, ¿no? se va la x. Luego aquí tengo un producto, entonces sería x por la derivada del segundo término. La derivada del coseno de x es seno de x, como es menos seno de x, aquí lo voy a escribir si alguien no se acuerda. La derivada del coseno de x de x es igual a menos seno de x. Entonces aquí un menos
que sale de la derivada, entonces aquí otro menos se va a hacer más. Luego sería menos, sería el coseno de x por la derivada de x, que es 1. Entonces tenemos la derivada de y es esta cantidad. El siguiente paso es sustituir, bueno, realizar estas operaciones, ¿verdad? Que están aquí en la ecuación diferencial. Entonces es x por lo que vale la derivada de y, c más x seno de x menos coseno de x. Tengo que luego restarle lo que vale y vale cx menos coseno de x. ¿Y qué más? Y esto debería ser igual a x cuadrada seno de x. Vamos a hacer operaciones. Hago la multiplicación de estos paréntesis, x más x cuadrada seno de x menos x coseno de x. Siento que va a faltar aquí me equivoqué, ¿verdad? Y es igual a cx menos x coseno de x. Aquí me falta una x, entonces menos cx menos x coseno de x. Esto igual a x cuadrada seno de x. Entonces vamos a ver qué se elimina. Esto se elimina con esto. Voy a cambiar de color. Esto se elimina. Aquí no se está eliminando. ¿Qué pasó? Me queda 2 veces coseno de x. A ver, vamos aquí. Algo pasó. Menos. Ya sé qué pasó. Aquí es menos y. Entonces aquí en sí va un paréntesis. Porque es menos y. Entonces aquí es menos y este se vuelve más. Ya está. Qué bueno. Entonces es esto, todo esto que está aquí es y. Y es menos y. Entonces, bueno. Lo voy a borrar otra vez porque creo que aquí ya me hice bolas. Entonces lo borramos. Aquí hay que tener mucho cuidado. Bueno, en estas áreas de ecuaciones diferenciales, pues hay veces que el procedimiento es largo. Y si yo me equivoco en algún paso, pues ya, todo valió, ¿no? Como fue este caso particular, aquí lo voy a hacer otra vez. Entonces, es x por y, que sería la derivada de y es c más x seno de x menos coseno de x. Luego os dice menos lo que valga y. Este fue mi error. Cx menos x coseno de x. Y esto es igual a x cuadrada seno de x. Ahora sí vamos a desarrollar. Multiplicamos esta x más x cuadrada seno de x menos x coseno de x menos cx más x coseno de x, esto igual a x cuadrado seno de x. ¿Qué más? Bueno, vamos a eliminar lo que se tenga que eliminar. Esto se elimina con esto con esto, y me queda este término con este término, que llegamos otra vez a una ecuación de igualdad. Gracias por ver este video. Si tienen una duda o comentario, por favor comuníquense en mis redes sociales. Gracias.